Cuando despiertas, tu primer instinto es buscar a Dios a través de la oración. Este simple acto te conecta con lo divino y le abre las puertas de tu corazón. Incluso mientras te acuestas a dormir, tu vínculo con Dios puede permanecer fuerte. Hay un secreto poderoso, un arma espiritual, que puede protegerte contra los ataques del mal y acercarte cada vez más al amoroso abrazo de Dios. Esta arma no es una reliquia mítica, como el martillo de Thor o el escudo del Capitán América, fuera de su alcance o reservada para unos pocos heroicos. No, esta arma está a tu alcance, justo en tu casa, tal vez incluso a tu lado, sin embargo, su poder permanece sin explotar y su potencial, desapercibido. El arma de la que hablo es el rosario. En este vídeo, descubriremos 5 razones profundas por las que debes guardar un rosario debajo de la almohada todas las noches. Únase a mí para declarar, amén, y que Dios lo bendiga y lo mantenga a salvo durante el pacífico descanso que sigue. El rosario es fuente de fuerza divina. No es simplemente una oración, es un don sagrado, un tesoro enviado directamente del cielo. Colocarlo debajo de tu almohada puede parecer un pequeño gesto, pero su impacto puede transformar profundamente tu vida espiritual, ofreciéndote paz y protección divina mientras duermes. Calle. El Padre Pío, un hombre cuya vida estuvo impregnada de devoción, ejemplificó esta práctica. Pasaba sus días no solo ofreciendo misa y orando, sino también reconciliándose con Dios a través de una tradición centenaria, tener siempre un rosario, aunque fuera pequeño, debajo de la almohada. El Padre Pío nos recordó, si hacemos lo que siempre hemos hecho, lo que hicieron nuestros padres antes que nosotros, no podemos equivocarnos. Frente a la oposición, Satanás puede intentar destruir esta oración, pero en sus intentos siempre fracasará. El rosario es la oración de los victoriosos, de aquellos que triunfan sobre todos los obstáculos y adversidades. Fue Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, quien nos enseñó esta sagrada oración, así como fue Jesús quien nos impartió el Padre Nuestro. El rosario fue la oración preferida del Padre Pío. Lo recitó innumerables veces al día, década tras década. Ya sea que lo envolviera en su mano o en su brazo, el rosario siempre estuvo con él, tratado como una joya preciosa o un escudo de fuerza espiritual. Mantenía varios rosarios debajo de la almohada, en su mesita de noche, siempre a su alcance. Para el Padre Pío, el rosario era más que una oración, era su arma de guerra espiritual. Hacía mucho tiempo que había decidido rezar no menos de 5 rosarios completos cada día. Nuestra Señora misma, hablando con el Padre Pío, afirmó el poder de esta arma, diciendo, con esta arma vencerás. Plenamente convencido del poder del rosario, el Padre Pío lo mantuvo cerca en todo momento. Al acercarse al final de su viaje terrenal, instó a sus hijos espirituales a aferrarse al rosario. Amad a la Virgen y hacedla amar. Rezad siempre el rosario, les aconsejó. Incluso en sus últimos días, el Padre Pío siguió siendo devoto del rosario. Apenas unos días antes de su muerte, instó a los frailes que lo rodeaban, dadme mi arma. Confundidos, preguntaron, ¿dónde está el arma? No la vemos. El Padre Pío respondió con calma, es mi hábito que acabas de colgar. Los frailes, buscando entre su hábito, no encontraron nada más que el rosario y le preguntaron nuevamente, Padre, aquí no hay ningún arma. Solo su rosario. El Padre Pío, con convicción, respondió, ¿y esto no es un arma? El arma verdadera. El Padre Pío animó a sus seguidores, diciendo, en todo el tiempo libre que tengas, una vez cumplidos tus deberes, arrodíllate y reza el rosario. Ora ante el Santísimo Sacramento o ante un crucifijo. Después de recitar el Gloria, di, Jesús, te amo y me arrepiento de haberte dejado. Si te cansas, descansa un momento y luego continúa con tus oraciones. Un compañero cercano del Padre Pío compartió, siempre lo veíamos con su rosario en la mano, ya sea en el convento, en los pasillos, en las escaleras, en la sacristía o en la iglesia. Incluso durante los breves momentos entre confesiones, cuando ya no podía hablarnos, simplemente nos mostraba el rosario siempre. Los beneficios de colocar el rosario debajo de la almohada, como dice San recomendadas por el Padre Pío, son verdaderamente transformadoras. Este simple acto, que todos deberíamos incorporar a nuestra rutina nocturna, tiene el poder de anclarnos espiritualmente mientras descansamos.
El rosario, ubicado debajo de tu almohada, sirve como reserva espiritual, un recordatorio de la presencia de Dios, ofreciéndote fuerza, paz y protección mientras duermes. Las tormentas de la vida a menudo surgen en la quietud de la noche, cuando nuestras almas están en su punto más vulnerable. En estas horas de tranquilidad somos más sensibles a las fuerzas que nos rodean, y es exactamente durante estos momentos que el diablo busca atacar nuestra mente y nuestro corazón. Es entonces cuando necesitamos la presencia tangible del rosario para recordarnos la promesa de protección divina de Dios. El rosario sirve como escudo, nos mantiene firmes, nos protege de las distracciones y nos ofrece protección firme durante nuestro descanso. Es un compañero silencioso pero poderoso que protege contra las batallas espirituales que enfrentamos, particularmente en las horas invisibles de la noche. La segunda razón para guardar el rosario debajo de la almohada es que ofrece un recordatorio constante de la vital importancia de la oración en nuestra vida diaria. Mientras te preparas para dormir y cuando te despiertas, tocar el rosario es la manera perfecta de confiarte a Dios. Estos momentos, antes de quedarte dormido en la tranquilidad de la noche y al levantarte para afrontar el día, son oportunidades para conectarte con lo divino. Es un momento para agradecer a Dios por su protección durante todo el día, pedir su seguridad continua durante la noche y orar por un nuevo día lleno de su gracia y bendiciones. Este pequeño y simple acto de alcanzar el rosario se convierte en un momento de entrega, invitando a Dios a entrar en nuestros corazones al principio y al final de cada día. En tercer lugar, el rosario debajo de la almohada es un poderoso símbolo de nuestra confianza en la amorosa intercesión de la Virgen María. Al tener cerca el rosario, nos entregamos a su protección materna mientras dormimos. María, nuestra Madre Celestial, es una poderosa defensora espiritual que intercede por nosotros ante Dios. A través del rosario la invitamos a nuestras vidas, buscando su guía, consuelo y protección. Esta oración no es solo para nosotros sino para todos los que deseen profundizar su relación con Dios. Al repetir el Ave María y meditar en los misterios, nos acercamos más a Dios y a los demás, uniendo nuestras oraciones con los millones de fieles que han recitado el rosario a lo largo de la historia. La cuarta razón para colocar el rosario debajo de la almohada es que actúa como un recordatorio constante del poder transformador de la fe. Cada vez que despiertas y encuentras el rosario debajo de tu almohada, estás invitado a renovar tu compromiso con Dios. El rosario es más que una simple oración, es un medio para profundizar su conexión con Dios, para acercarse a Jesús y María. Se convierte en una manera de invitarlos a tus luchas y desafíos diarios, buscando su guía y fortaleza. Mientras se reza, el rosario ayuda a cultivar virtudes como la paciencia, la fe, la humildad y la resistencia. Ya sea enfrentando una situación difícil, buscando sabiduría o deseando una relación más cercana con Dios, el rosario es una herramienta poderosa que fomenta el crecimiento y la transformación espiritual. Sirve como recordatorio de que nunca estamos solos, Dios y María están siempre a nuestro lado, guiándonos y protegiéndonos en nuestro camino de fe. En quinto lugar, mantener el rosario debajo de la almohada ofrece la tranquilidad que proviene de la protección espiritual en la batalla contra los ataques del diablo. Saber que el rosario está casi dormido es como estar rodeado por un escudo de protección divina. A menudo, en las primeras horas de la mañana, podemos despertarnos con pensamientos inquietos o preocupaciones que parecen multiplicarse en la oscuridad. Estos momentos de ansiedad a menudo señalan un ataque del maligno, que busca perturbar nuestra paz y sembrar confusión durante las horas tranquilas cuando más se necesita la oración. Es en estos momentos que Dios nos llama a orar, a llenar el silencio con su presencia y restaurar nuestra paz interior. El rosario debajo de la almohada se convierte entonces en un faro de luz en la oscuridad. Cada mañana, cuando nos despertamos y sentimos el rosario a nuestro alcance, nos sentimos inspirados a comenzar el día con gratitud, agradeciendo a Dios y a Nuestra Señora por su protección y guía. Más que una simple práctica devocional, colocar el rosario debajo de la almohada es un acto de confianza y entrega, una expresión de nuestro deseo de paz y protección en la batalla espiritual en curso contra el mal. A través de los misterios del rosario, meditamos en momentos clave en la vida de Jesús y María, acercándonos a Dios con cada oración y creciendo en nuestra fe y comprensión.
Mientras oramos con sinceridad y corazón abierto, el rosario nos enseña humildad, perseverancia, resistencia y fe, ayudándonos a afrontar los desafíos de la vida con mayor fortaleza. Antes de quedarse dormido tranquilamente, coloque su mano sobre el rosario debajo de su almohada, tal como un niño agarra un osito de peluche o un sonajero para consolarse. Este pequeño acto de devoción es como un grito de batalla contra el enemigo. Cuando el rosario reposa contigo, se convierte en una fuente de poder espiritual. Satanás es derrotado ante ella, sus ataques debilitados por la fuerza de esta santa oración. E incluso si las distracciones o las dudas intentan disuadirlo de enviar este mensaje o adoptar esta práctica, recuerde que el Espíritu Santo obra de maneras que no siempre podemos ver, y nuestros esfuerzos por compartir y difundir la devoción contribuyen al triunfo de la Virgen María en el mundo. El Padre Pío, un hombre de inquebrantable devoción a la oración, a menudo enfatizaba el poder del rosario en su vida. Cuando alguien le preguntó cómo podía rezar tantos rosarios cada día, él simplemente respondió: "El Señor me pide esto". Él no te pide lo mismo. Su amor por la oración, especialmente el rosario, estuvo entretejido en cada aspecto de su vida, enseñándonos la importancia de hacer del rosario una parte central de nuestro propio viaje espiritual. Durante un tiempo de enfermedad, el Padre Pío confió en su superior, compartiendo la profundidad de su sufrimiento. Lo que más me hizo sufrir fue no poder decir ni un Ave María. Su devoción a la oración era tan profunda que incluso en momentos de debilidad física, la ausencia del rosario le causaba gran dolor. Cada tarde, después del rosario comunitario, el Padre Pío y sus compañeros capuchinos se reunían en la iglesia para las oraciones vespertinas. Recitarían la oración de Alfonso de Liguri, Visita a Jesús sacramentado y Visita a Nuestra Señora Santísima. A menudo, la voz del Padre Pío temblaba de emoción, rompiendo en sollozos mientras recitaba estas oraciones a Jesús y María. Después de las oraciones de la tarde, rezarán la novena al Sagrado Corazón de Jesús por las intenciones de quienes habían solicitado sus oraciones. Una vez completadas estas devociones, la comunidad capuchina se dirigía al refectorio para cenar, aunque el Padre Pío, que solo comía una vez al día al mediodía, permanecía en la iglesia para continuar sus oraciones. Más tarde, cuando finalmente se retira a su celda para pasar la noche, uno o dos de los capuchinos pasarán a darle las buenas noches. Como era costumbre, siempre recitaban juntos un Ave María antes de separarse. El Padre Pío siempre tenía un rosario sobre la mesa junto a su cama y otro debajo de la almohada, sus fieles compañeros, siempre a mano. Una noche, el Padre Carmelo pasó a visitar al Padre Pío en su celda. El Padre Pío mencionó que estaba a punto de rezar varios rosarios más antes de acostarse. Curioso, el Padre Carmelo preguntó: ¿cuántos rosarios has rezado hoy? Con humildad, el Padre Pío respondió: hoy he rezado 34 rosarios. Esta fue la profundidad del compromiso del Padre Pío con la oración, un hábito que lo sostuvo durante toda su vida. Mayo era el mes favorito del Padre Pío, un mes tradicionalmente dedicado a la Virgen María. Qué apropiado que haya nacido el 25 de mayo, durante este tiempo especial en el que María es honrada en toda la Iglesia. El Padre Pío expresaba a menudo su amor por el mes de mayo, llamándolo el mes más hermoso porque recordaba la ternura y la belleza de María. En una carta al Padre Austino, el Padre Pío escribió: para mí, el mes de mayo es un mes de gracias. Pobre querida madre, ¿cómo me amas? Lo observé una vez más al amanecer de este hermoso mes. ¿Qué cuidado tuvo al acompañarme al altar esta mañana? Me parecía que ella no tenía nada más en qué pensar excepto en mí mismo mientras llenaba todo mi corazón con sentimientos de santo amor. El Padre Pío tenía una profunda devoción a la Santísima Virgen María y le encantaba celebrar misa en el altar dedicado a ella. La misa de la Inmaculada Concepción, en particular, era una de las que celebraba con mayor frecuencia. A una hija espiritual que le preguntó qué pensaba sobre la Virgen, él respondió: hija mía, te basta saber que María es la Madre de Jesús. Ella nos ama tanto que ofreció a Dios Padre su único Hijo natural para salvar a sus hijos adoptivos. Ella es un tesoro grande e inestimable que encierra en sí un tesoro infinito, el Hijo de Dios.
El Padre Pío también tuvo una tierna devoción por Nuestra Señora de Pompeya y rezó la novena a Nuestra Señora de Pompeya durante toda su vida. El santuario dedicado a Nuestra Señora de Pompeya, ubicado cerca de la antigua ciudad de Pompeya en el sur de Italia, fue fundado por el santo varón beato Bartolo Longo. La vida de Bartolo había experimentado una transformación dramática. Después de un período de agitación espiritual, tuvo una profunda conversión de regreso a la fe. Se convirtió en dominico de tercera orden y tomó el nombre religioso Fratel Rosario, hermano Rosario, en honor al Rosario. Dedicó el resto de su vida a difundir la devoción a la Virgen María. La historia de Bartolo Longo es un testimonio de la gracia de Dios. Un día, a Bartolo le regalaron un cuadro de la Virgen, que se había desgastado y dañado con el tiempo. Decidió restaurar la pintura y pidió permiso al obispo para colocarla en la iglesia parroquial. El obispo, sin embargo, le informó que se necesitaba una iglesia más grande en lugar de solo un altar. Sin inmutarse, Bartolo trabajó incansablemente para completar la construcción de la nueva iglesia, devolviendo la imagen de la Virgen a su belleza original y adornándola con joyas y una corona. La pintura se colocó en un altar especial en la nueva iglesia, y pronto la gente comenzó a informar de curaciones y favores milagrosos después de orar ante la Virgen. Uno de los primeros milagros fue la curación completa de la propia madre de Bartolo, que se encontraba en su lecho de muerte. La imagen de Nuestra Señora de Pompeya, como llegó a ser conocida, se convirtió en un poderoso símbolo de la intercesión y el amor de la Virgen María por todos los que oraban ante ella. A través de la devoción al Rosario y la intercesión de Nuestra Señora de Pompeya, muchos han experimentado el poder transformador del cuidado maternal de María. Para el Padre Pío, el rosario no era solo una oración sino un compañero constante en su vida espiritual, una fuente de fortaleza, consuelo y cercanía al corazón de Dios. Barón Longo, profundamente conmovido por los numerosos favores recibidos por la intercesión de Nuestra Señora de Pompeya, comenzó a documentar los milagros, registrando más de 900 casos. Su devoción a la Virgen María le llevó a componer una novena a la Virgen de Pompeya, que pronto se difundió ampliamente, convirtiéndose en una oración amada por muchos. A medida que se corrió la voz de los milagros, el santuario de Nuestra Señora del Santísimo Rosario en Pompeya se convirtió en un destino de peregrinación para miles de personas. Los esfuerzos de Baró fueron reconocidos cuando fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 26 de octubre de 1980, quien cariñosamente lo llamó el Apóstol del Rosario. El Papa había visitado el santuario un año antes y regresó en 2003 para orar por la paz mundial. Hoy en día, más de 4 millones de personas visitan el santuario anualmente. El Padre Pío también hizo varias peregrinaciones al santuario de Nuestra Señora del Santísimo Rosario en Pompeya, comenzando cuando tenía solo 14 años. Viajó hasta allí con sus compañeros y su profesor, Angelo Cabo. Después de su ordenación, el Padre Pío visitó el santuario varias veces más, cultivando una profunda admiración por Baró Longo. En una ocasión, el Padre Pío envió a Baró una estampa con una sentida inscripción: por Baró Longo, que María te mire siempre con mirada maternal y te consuele en tus aflicciones. Baró Longo escribió una vez al Padre Pío pidiéndole consejo espiritual, y el Padre Pío respondió con una carta reflexiva, ofreciéndole su consejo. A lo largo de su vida, el Padre Pío estuvo devoto de la novena de Nuestra Señora de Pompeya. A menudo pide a la gente que ore a Nuestra Señora de Pompeya por sus intenciones personales y las de los demás. Escribió a su hija espiritual, Rafaela Caras: quisiera preguntarle si no es inconveniente que me haga el favor de hacer 3 novenas consecutivas a la Virgen de Pompeya para obtenerme de su hijo una gracia que significará mucho para cierta alma. En tiempos de dificultad, especialmente cuando se enfrentaba a ataques demoníacos, el Padre Pío buscaba la ayuda de la Virgen María. Una noche de 1964, el superior del monasterio del Padre Pío se despertó por un ruido espantoso procedente de la celda del Padre Pío. Cuando se apresuró a investigar, encontró al Padre Pío tirado en el suelo, magullado y ensangrentado, con un corte en la cara y círculos negros alrededor de los ojos. El Padre Pío explicó que el diablo había entrado en su celda y lo había atacado.
Cuando el superior preguntó por la almohada que tenía debajo de la cabeza, el Padre Pío respondió: la Virgen. La había tomado de mi sillón y la había colocado debajo de mi cabeza. Esta relación íntima con la Virgen María y su cuidado por él fue una relación constante a lo largo de la vida del Padre Pío. El amor del Padre Pío por la Virgen comenzó en su infancia, cuando visitaba la iglesia de Petrelcina para rezar ante la imagen de Nuestra Señora de las Gracias. Siempre guarda una pequeña imagen de esta Virgen colgada en la pared de su celda, y antes de las comidas, del descanso y después de confesar, la mira con profunda reverencia. Para el Padre Pío, su devoción a la Madre de Dios no era meramente sentimental, tenía sus raíces en una profunda reflexión y contemplación sobre su papel en el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Al acercarse a ella, sentía que también se acercaba a Jesús. El 6 de mayo de 1913, el Padre Pío escribió al Padre Austino de San Marco in Lamis, expresando la profundidad de su devoción a la Virgen María. La tierna Madre, en su gran misericordia, sabiduría y bondad, me ha castigado de la manera más exaltada. Manera derramando tantas gracias tan grandes en mi corazón que cuando estoy en su presencia o en la de Jesús, me veo obligado a exclamar: ¿dónde estoy? Estoy todo en llamas por medio de su Madre. La relación del Padre Pío con el rosario fue fundamental para su vida espiritual. El rosario no era solo una oración sino su arma, su escudo y su constante compañero. Ya fuera colgado de su brazo o descansando debajo de su almohada, el rosario siempre estuvo cerca de él. El Padre Pío solía rezar el rosario con gran intensidad, sus manos deslizaban las cuentas entre sus dedos, incluso mientras caminaba por el jardín del convento, perdido en oración y sufrimiento. Su amor por el rosario era insaciable y se dedicó a esta oración que había aprendido de la misma Virgen María, María de Pompeya, Lourdes y Fátima, como medio para buscar la conversión y salvación de los pecadores. En el rosario, el Padre Pío encontró consuelo, fuerza y una profunda conexión tanto con Jesús como con María. Fue a través del rosario que buscó realizar milagros, ya sea para sus propias necesidades o para las de los demás. El rosario fue más que una simple oración, era una forma de vida, un medio de transformación y un camino hacia la gracia divina. La profunda devoción del Padre Pío al rosario y a la Virgen María fue evidente en todos los aspectos de su vida. Llevaba rosarios en sus bolsillos, siempre listo para dárselos a cualquiera que solicitara un juego, y los rosarios que compartía son apreciados por millones de personas hasta el día de hoy. Muchos todavía sostienen estas cuentas cerca y dicen: este es un rosario que me dio el Padre Pío. Lo atesoro con todo mi corazón. Su pasión por el rosario solo fue igualada por su amor por la Virgen. Cuando suene la campana del Ángelus, la voz del Padre Pío resonará con profunda pasión, ya sea en el jardín, en la iglesia o desde su ventana. Su devoción era palpable, sobre todo cuando estaba ante el altar, a menudo conmovido hasta las lágrimas mientras leía la visita a María Santísima. Su profundo amor por la Virgen María se extendía incluso a momentos en que, a altas horas de la noche, escuchaba a alguien afuera cantando el Ave María de Schubert o Gounod en su honor. Extasiado, aplaudía y gritaba: «¡Bravo! ¡Bravo! Que la Virgen te proteja y bendiga, hijo mío». En 1959, mientras la estatua peregrina de Nuestra Señora de Fátima se preparaba para recorrer Italia, el Padre Pío esperaba ansiosamente su llegada a pesar de sufrir pleuresía, que le había impedido celebrar misa desde el 5 de mayo. Su anhelo por la Virgen era tan grande que, todas las noches, desde el 31 de marzo, ofrecía un pensamiento espiritual a través de un micrófono conectado a un altavoz, para que los fieles reunidos en la iglesia pudieran escucharlo. Cuando finalmente llegó la estatua de Nuestra Señora de Fátima, las emociones del Padre Pío eran palpables. Dio la bienvenida a la Virgen con estas sentidas palabras: «Dentro de unos minutos nuestra Madre estará en nuestra casa. Abramos nuestro corazón». En la mañana del 6 de agosto, el Padre Pío participó en la misa, aunque estaba agotado. Permaneció largo rato sentado ante la estatua de la Virgen, profundamente conmovido. Cuando la estatua fue colocada ante él para besarla, él tiernamente puso en sus manos el rosario que le había regalado el grupo de oración de San Casiano en Val di Pesa. Este acto de amor y devoción hizo llorar a los presentes, reflejo de su profunda conexión con la Virgen María.
El Padre Pío creía que si bien Jesús es el camino al Padre, María es el camino a Jesús. Imitando sus virtudes, especialmente su humildad, el Padre Pío se acercó a Cristo, hasta el punto de ser transformado por él. Esta transformación no estuvo exenta de confusión interna, ya que a menudo luchaba con el dolor de no saber si correspondía plenamente a la gracia divina. A pesar de esto, su humildad sigue siendo inquebrantable, incluso frente a la admiración pública, los milagros y la fama. Su humildad fue la fuerza silenciosa que le permitió permanecer sereno, digno y sereno mientras soportaba calumnias, mortificaciones y sufrimiento personal. El consejo del Padre Pío a quienes buscaban sus oraciones fue simple pero profundo: amad a la Virgen, recitad el rosario. Su devoción al rosario era ilimitada y a menudo habla con su ángel de la guarda sobre su vida de oración. Cuando se le preguntó cuántos rosarios recitaba diariamente, el Padre Pío admitió humildemente: bueno, tengo que decirle la verdad a mi tutor. He recitado 34 hoy. Para el Padre Pío, el rosario no era solo una oración, era una meditación constante sobre los misterios del Calvario, sobre el plan redentor de Jesús y sobre el dolor de María, su madre. La profunda conexión del Padre Pío con Nuestra Señora de Pompeya fue otro aspecto importante de su devoción. Nunca perdió la oportunidad de visitar el santuario de Pompeya, y su amor por la Virgen era tan intenso que, incluso en vísperas del 50º aniversario de sus estigmas, se emocionó cuando le ofrecieron un ramo de rosas. Señalando suavemente su imagen de la Virgen, tomó una rosa y le pidió a uno de sus hijos espirituales que la llevara a Pompeya y la colocara ante la imagen de la Virgen. Esta rosa no se marchitó. Permanece fresco y fragante, intacto por el tiempo, hasta el día de la muerte del Padre Pío. Luego, como símbolo de su profunda devoción, se cerró y volvió a ser un capullo. A través de estos actos de devoción, la vida del Padre Pío fue un testimonio de su amor inquebrantable por la Virgen María. Vivió como un humilde servidor de Dios, meditando constantemente sobre los misterios del rosario y el papel de la Virgen en la salvación de la humanidad. Su amor por la Virgen era más que una simple expresión de piedad, era el fundamento de su vida espiritual y su constante fuente de fortaleza.